Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de matemáticas con el profe Elfino. En esta ocasión, bueno, pues continuaremos con el aprendizaje esperado de la semana anterior, que es eh, describe, explica y experimenta con algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad e identifica los cuidados que requiere su uso. Entonces vamos a enfocar en esta ocasión en la intensidad de corriente eléctrica y en la ley de Ohm. Vemos nosotros aquí en esta primera lámina, la intensidad de corriente eléctrica se define como la cantidad de carga que atraviesa por un conductor en una unidad de tiempo. Recordemos que una de las propiedades que tiene la materia es la carga eléctrica. Cuando nosotros tenemos un objeto, así cualquiera, cualquier objeto, recordemos que le llamamos materia, mientras ocupe un lugar en el espacio, cualquier cosa que hagamos a nuestro alrededor es materia. Bueno, toda la materia puede tener carga eléctrica. En dado caso, la carga eléctrica que tiene cualquier objeto es neutra. ¿Por qué? Porque pues no nos da toque si lo pensamos de una manera, pero podemos hacer que cargue eléctricamente. Y acuérdense que pues bueno, también ahí depende mucho si el material es conductor o es aislante, ¿no? Pero bueno, la intensidad de corriente eléctrica se calcula con una división bien sencilla. Se divide la carga eléctrica representada con la letra Q minúscula entre el tiempo. Entonces, la I mayúscula es intensidad de corriente eléctrica y la intensidad de corriente eléctrica se mide en amperes, en honor a, pues a un científico también, eh, que pues hizo estudios, ¿no? Sobre la electricidad. Recordemos que muchos de las unidades físicas tienen que ver con quedaron, bueno, relacionadas de acuerdo al nombre del científico que hizo aportaciones. En este caso, André-Marie Ampère, es científico que estudió mucho sobre la corriente eléctrica y por eso la intensidad de corriente se mide en amperes con el símbolo A mayúscula. La carga eléctrica, recordemos que fue Charles Coulomb y se mide en coulombs, una C mayúscula, y el tiempo, una T minúscula, y se mide en segundos. El símbolo es una S minúscula, ¿no? Bueno, también tenemos por aquí la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente eléctrica que circula por un circuito, por un conductor eléctrico, es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Propiamente, bueno, toda esta parte la podemos definir como una fórmula para hallar también la intensidad de corriente eléctrica. Podemos hallarla dividiendo la diferencia de potencial entre la resistencia. Entonces aquí tenemos que la I, como ya habíamos dicho, es intensidad de corriente eléctrica y se mide en amperes. La V es voltaje o también llamado como diferencia de potencial, ¿eh? Son dos maneras de llamarle, voltaje o diferencia de potencial. Y se mide en volts, que es una V minúscula. Y la resistencia eléctrica acuérdense que es una propiedad que tienen los materiales para que fluya o no por ellos la electricidad. Esa se mide en ohms, así, O-H-M-S, ohms. El símbolo es este, es una letra llamada omega y significa, bueno, simboliza los ohms en honor a otro científico también de apellido Ohm que hizo pues también estudios referentes a la resistencia eléctrica, ¿no? Y bueno, de esta fórmula podemos obtener cualquiera de estas dos, ¿no? La intensidad de corriente es dividir la diferencia de potencial o voltaje entre la resistencia, pero también puedes hallar que el voltaje o diferencia de potencial lo puedes encontrar multiplicando la intensidad de corriente por la de resistencia, o la resistencia la puedes hallar dividiendo el voltaje entre la intensidad de corriente, ¿no? Bien, pues para entender todo esto, vamos a hacer algunos problemitas. Cabe aclarar que, bueno, hay que tener a la mano nuestro formulario, lápiz, etcétera. Dice, determina la intensidad de corriente
que circula en un conductor donde pasan por él 360 coulombs en 60 segundos. Entonces tenemos como datos que la carga eléctrica, que es una Q, dijimos, la carga eléctrica es de 360 coulombs, que el tiempo por el que pasan esos coulombs eh, es de 60 segundos y lo que nos están pidiendo es la intensidad de corriente. Esa es nuestra interrogación. Por lo tanto, si revisamos las fórmulas que teníamos por ahí, la intensidad de corriente se calcula dividiendo la carga eléctrica entre el tiempo. Así es la fórmula. La primera de las láminas que mostré. Intensidad de corriente es carga entre el tiempo. Por lo tanto, hacemos la sustitución. Recordemos, sustituir es cambiar el valor, eh, la letra por lo que vale, vaya. La letra, la variable, la cambiamos por su valor. Entonces la carga es de 360 coulombs y vamos a dividir esos 360 coulombs entre el tiempo que son 60 segundos. Acuérdense, la carga siempre tiene que estar en coulombs y el tiempo tiene que estar en segundos, ¿vale? Entonces si dividimos 360 entre 60 nos da a 6. Podemos hacer la cuenta por aquí, 360 entre 60. Pues ¿cuántas veces cabe el 60 en el 360? Cabe 6 veces, exactitas. Por lo tanto, la intensidad de corriente es de 6. 6, ¿qué dijimos? ¿Cómo se mide la intensidad de corriente en A mayúscula? O sea, en amperes. Amperes o amperios, como le quieran decir. Muchos libros así que manejan, ¿vale? Otra vez nos pide determinar la intensidad de corriente que circula por un conductor si pasan 86 coulombs en una hora. Bueno, pues a ver. Intensidad de corriente es lo que nos piden buscar. Eh, ¿Cuántos coulombs pasan de carga eléctrica? 86 coulombs. ¿En qué tiempo pasan esos 86 coulombs? En una hora. Una hora. ¿Vale? Entonces la fórmula es la misma. Intensidad de corriente se calcula dividiendo la carga entre el tiempo. Acuérdense la carga en coulombs, ¿sí? Sí está en coulombs la carga. Se pone palomita. Pero el tiempo tiene que estar en segundos y aquí está en horas. Por lo tanto, hay que convertir estas horas a segundos. Si ustedes recuerdan, es una equivalencia que ya habíamos escrito por ahí. En una hora hay 3600 segundos. Por lo tanto, ahora sí ya puedo hacer la sustitución. La intensidad de corriente sería igual a la carga, que es de 86 coulombs, entre el tiempo, que son los 3600 segundos, ¿no? Entonces, pues tendríamos que dividir 86 entre 3600 y eso nos da a 0.023. Por lo tanto, la respuesta sería que la intensidad de corriente es de 0.023 amperes, ¿vale? Facilito, ¿no? Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Dice, ¿cuál es la carga eléctrica? A ver, aquí nos pregunta la carga. Entonces la incógnita es la carga. Si dice que circula o que atraviesa por un conductor durante 30 segundos, ¿no? Si pasa una corriente, una intensidad de corriente de 60 amperes. Entonces la fórmula, pues ya no sería esa, ya no sería esta de I es igual a Q sobre T. Pero, pues bueno, la podemos calcular. La fórmula, y yo aquí se las anoto, la fórmula es carga eléctrica es igual a intensidad de corriente por el tiempo, ¿vale? Entonces lo único que hay que hacer es multiplicar la intensidad de corriente, que son los 60 amperes, por el tiempo, que son 30 segundos.
Entonces aquí esta fórmula es importantísima. Otra porque me parece que al inicio no se las anoté. Carga es igual a intensidad de corriente por el tiempo, ¿vale? Ok, entonces nada más 60 por 30, podemos hacer la cuenta, a lo mejor no es tan necesaria. Carga es igual a 1800. ¿Qué? ¿Cómo se mide la carga? En coulombs. Recuerden, es súper importante tener bien, pues, las unidades que nosotros manejamos, ¿no? Muy bien. Este otro, a ver, dice, un tostador eléctrico tiene una resistencia. Ah, miren, ya cambió. Resistencia ¿de cuánto? De 15 ohms. Cuando está caliente, dice. ¿Cuál será la intensidad de corriente? Esta I es lo que andamos buscando. ¿Cuál será la intensidad de corriente que va a fluir por ese conductor? Si lo conectamos a una línea de 120 volts, significa que el voltaje o diferencia de potencial es de 120 volts. La fórmula es la de la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente se calcula dividiendo el voltaje entre la resistencia, ¿vale? ¿Ok? Bien. Y entonces, bueno, voltaje entre resistencia es intensidad de corriente. Vamos a hacer la sustitución. Intensidad de corriente es igual a una división. Voy a colocar arriba el voltaje o diferencia potencial, recordemos, 120 volts, entre la resistencia que es de 15 ohms. Entonces, si nosotros dividimos el 120 entre 15, eso nos da a 8, lo que significa que la intensidad de corriente es igual a 8 amperes, amperios, ¿vale? Muy bien, están facilitos, ¿no? Un control de televisión tiene una resistencia de 10 ohms. Entonces aquí ponemos resistencia de 10 ohms y por ella fluyen 5 amperes. Significa que la intensidad de corriente es de 5 amperes. ¿Cuál será la diferencia de potencial? ¿Vale? Diferencia de potencial, recordemos que es lo mismo que voltaje. Entonces, ¿cuál será la diferencia de potencial? Si nosotros revisamos nuestras fórmulas, yo ahorita se las voy a poner por aquí. El voltaje o diferencia de potencial se calcula multiplicando la intensidad de corriente por la resistencia. Entonces, pues facilito, para hallar la diferencia de potencial o voltaje, tengo que multiplicar la intensidad de corriente, que son 5 amperes, por la resistencia, que son 10 ohms. Y si multiplicamos 5 por 10 son, ¿cuánto? 50. Por lo tanto, el voltaje sería igual a 50 volts. ¿Vale? Facilito, ¿no? Muy bien, vamos a hacer otro más. Y último, dice, determina la resistencia del filamento de una lámpara. Entonces aquí leemos, la resistencia es lo que voy a buscar. Dice, esa lámpara deja pasar 0.6 amperes de intensidad de corriente. Así que intensidad de corriente es igual a 0.6 amperes. Y está conectado a una diferencia de potencial o voltaje de 120 volts. ¿Vale? Por lo tanto, pues bueno, habría que ver cuál es la fórmula que nos serviría para determinar la resistencia. Resistencia, a ver, de por acá, resistencia es voltaje entre intensidad. Resistencia es igual a voltaje entre intensidad de corriente. ¿Vale? ¿Vale? Entonces ahora sí, hacemos la sustitución. Resistencia es igual a la diferencia de potencial, que es de 120 volts, entre la intensidad de corriente, que es de 0.6
amperes. Y entonces, pues bueno, tenemos que dividir esos 120 entre 0,6 y eso nos da a 200. Por lo tanto, la resistencia sería de 200. ¿Cómo dijimos que se mide la resistencia? ¿Recuerdan? En un simbolito así que parece una herradura y ese símbolo se conoce como omega, pero representa ahorita ohms. Así que la resistencia tiene que ser de 200 ohms. Muy bien. Bueno, pues con eso hemos resuelto algunos cuantos, de hecho fueron varios. Fueron, a ver, vamos a hacer el conteo. Tres, seis problemitas de este tema sobre hallar la intensidad de corriente eléctrica usando la fórmula carga entre tiempo o también la ley de Ohm, que es diferencia potencial entre resistencia. Entonces, pues espero que haya sido de su agrado y que hayan entendido el tema. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Bye.